y cambiar. ¿Se está entendiendo? Perdonar es perdonar y cambiar. Entonces, después viene, a partir del versículo 27, la regla de oro y el amor hacia los enemigos. Eso se tiene que ver en un matrimonio. Son enemigos. Habla mal este del otro. No, Señor, tengo que amarte. No importa el mal que oigo de mi papá contra mi mamá, de mi mamá contra mi papá. No importa. Ese es mi papá. No me hable mal de mi papá. Ese es mi mamá. No me hable mal de mi mamá. Ese es el padre de tu hijo. Nunca hables mal de él. Esa es la madre de tu hijo. Jamás hables mal de ella, de él. Porque en la cabeza del hijo, los dos van a estar metidos. Los dos van a estar metidos siendo uno solo. No, señores, no lo puedes separar. Los dos están metidos siendo uno solo. Papá y mamá, mamá y papá. En la cabeza del hijo es el estado de yo padre, con que el hijo va a vivir toda la vida. Y lo que tú hablaste mal de papá, lo van a pagar los hijos, hasta los tataranietos. Por eso yo venía a hablarle de las tatarabuelas, no por las pobres tatarabuelas de nosotros, pobrecitas. La culpa la tuvo Adán y Eva. Pero nosotros somos responsables de los hijos que parimos. Y en estos 7 años de vida tenemos que mantener la indicación de Dios que nos dice a través del rey Salomón: enseña al niño en sus caminos y cuando grande no se apartará de él. Es preciso enseñar a crecer en el Señor. En el Señor. Y si no enseña a crecer, tu hijo va a tener necesidad de terapistas emocionales, de terapistas conductuales, de terapistas de pareja, de terapistas sexuales. Señores, lo que yo le iba a hablar de este señor fue de esos que vinieron después de la guerra, de allá del norte de Europa. Y él vino para acá y fue mi paciente. Después de haber pasado por varios psiquiatras, varios neurólogos y varios endocrinólogos. Él fue a mi consulta porque él no podía acercarse a su mujer. Él no se podía acercar. Entraba en angustia. Y si tiene angustia, por lo que sea que un hombre tenga angustia, no hay erección. No hay erección. Y una mujer que tiene una angustia asociada a la sexualidad no tiene orgasmo. No tiene orgasmo. La pelvis está congelada. En este caso de este paciente, que era masculino, llegó, ya los médicos le estaban inyectando hormonas para que le dieran deseo. Pero las hormonas que le inyectaban en la mañana, en la tarde se habían bajado. No se habían bajado las hormonas que le inyectaron, se habían bajado las hormonas que producen el testículo. La hormona masculina que produce el testículo se bajaba porque la amígdala cerebral, bajo una acción de angustia, ordena para bajar la angustia
significa que no haya el estímulo sexual. Si tengo estímulo sexual, aparece la angustia. Para yo estar tranquilo y no tener angustia, se baja la hormona. Eso lo hace el sistema nervioso neurovegetativo. Yo le he dicho a ustedes que tenemos dos sistemas nerviosos. El cerebro espinal, que depende de la voluntad, y le hice la experiencia en una conferencia. Yo decido llevarme la mano a los lentes y me la llevo. Me la llevo a la nariz, me llevo esta mano a esta oreja, y este dedo a esta oreja. Con mi cerebro espinal, me llevo este dedo a los labios, al labio de abajo, al labio de arriba. ¿Está claro? Al ojo. Bueno, cambié de dedo, porque este dedo tenía lleno de saliva ya. Al ojo izquierdo. O este otro dedo que tampoco tiene saliva, al ojo derecho. El cerebro nervioso neurovegetativo no depende de la voluntad. No depende de la voluntad. Está fuertemente influenciado por la emoción. Yo le decía a la paciente que me llevó en estos días, en este mes, tú tienes, no sé cómo hacer para que tengas familia. Tú tienes que tener familia. Y es fácil que la tengas. Reconcíliate con tu marido. Ese es el padre de tus hijos. 2 hijos. Ese es el padre de tus hijos. Y ellos necesitan de ti. Bueno, doctor, es que él tiene otra mujer ya. Eso no importa. Que la bote. ¿Quién la mandó a ella a meterse en el medio de un hombre que tenía 2 hijos? Y yo le estaba buscando la forma, cómo hacer. El papá de ella, era un hombre bueno. Era un buen papá. La acompañó siempre, le dio lo que necesitaba, la llevaba, la traía. Y ella misma se lo dice a la hermana, que era menor que ella, y que hablaba mal del papá. Porque le enseñó a la mamá a hablar mal del papá. Es que es mi papá. Y ella le dice, creo que está llorando. ¿Sí? Estoy hablando de ti, ¿verdad? Levanta la mano si es así. No estoy metiendo embuste. No estoy metiendo embuste. Ella misma le dice a la hermana, pero bueno, ¿qué podemos hablar mal de nosotros y de nuestro papá si nuestro papá siempre nos llevó a todas partes, siempre nos llevaba, siempre nos cuidaba, siempre nos protegía? Es que papá, el excremento, me estoy acordando del antiguo. Él decía, él hablaba del estiércol para crecer, pero ese era un estiércol para no crecer. Le hablaba paja del papá, que era buena gente. Y ella como hermana mayor le dice, pero nuestro papá siempre fue bueno con nosotros. No, porque era esto y era lo otro, y tenía una mujer y yo no sé qué más. Y yo le dije a ella, es que tu mamá era como un jonrón. ¿Tú sabes lo que es un jonrón? Ella me dice, no lo entiende bien. Y yo se lo expliqué. Un jonrón es una bola incogible. Nadie la puede coger. Pues tu mamá no tiene, en tu rostro está grabado que tu mamá no tenía. Y yo se lo digo. No se lo pregunté, yo se lo dije. En tu rostro está grabado la incapacidad de tu mamá de darte ternura y amor a ti. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Sí o no? Si es sí, levanta la mano. ¿Estás viendo la mano levantada? Sí. Yo no la conocía. Yo la estoy viendo por primera vez, pero en su rostro está grabado la historia. Si en tu rostro, te lo digo a ti porque estás cerquita de mí,
está grabada la incapacidad de tu mamá para dar ternura, tú nunca vas a poder tener una pareja buena. ¿Tenía dificultad tu mamá para dar ternura? Te lo pregunto, ¿sí o no? A él que está en primera fila, te lo pregunto, ¿sí o no? Sí, a ti, al que tiene camisa verde. Si tenía incapacidad para dar ternura, levanta la mano. No te atrevas a levantarla, levántala. Ella es una mujer que la levantó. Levántala y manténla arriba. ¿Están viendo la mano levantada? Sí. ¿Cómo va a tener una buena esposa? ¿Cómo le va a dar amor a una mujer? Me va a venir a decir que la mujer no sirve. No, chamo. Tiene que cambiar lo que tiene en la cabeza. En cambio, yo le decía a él, tú eres una mujer buena. No entiendo. Entonces le hice una pregunta, que era de 50,000 lochas. La misma que le hice a este tipo, que no podía tener erección. Le dije, siendo tu mamá como es, tú debes ser una mujer frígida. Y él me dijo, no. Y entonces me dijo que ella sentía muy bien, porque tu papá era un hombre excelente. Y él te enseñó a amar a un hombre. Y te enseñó a dejarte amar por un hombre. ¿Te lo dije, sí o no? ¿Están viendo la mano? Sí. Esa es una consulta. Y yo le advertí a ella, esa consulta la voy a publicar. Porque muchas personas se tienen que ayudar con ella. ¿Te lo dije, sí o no? ¿Están viendo la mano? Sí. Señores, hay dos formas de personas. Los que quieren servir y los que no quieren servir. Los que no quieren servir no sirven para nada. Y los que quieren servir sirven para darle hijos a Dios. Si tenemos problemas, yo se lo dije a ustedes en la conferencia pasada, creo que fue, una muchacha que era mi paciente, que llamaba a su abuelito abuelastro. Ella levantó la mano aquí, igual que ella lo levantó. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Lo recuerdan, sí o no? Sí. Pero la abuela, porque el abuelo con quien la abuela no se acostaba, y el abuelito se acostaba con su nietecita de 4 y 5 años, y dormía con ella, la abuela, que ella llamaban abuelita, y al abuelo lo llamaban abuelastro. ¿Recuerdan que ella levantó la mano aquí? Sí. Entonces, yo le dije, no, él no es abuelastro. La abuela es abuelastra. Porque la abuela le quemaba con una cucharilla caliente la región de los genitales para que no abrieran las piernas a ningún hombre. Consecuencia, ella levantó la mano aquí. Ustedes fueron testigos de eso. Consecuencia, ella no sentía el pene de un hombre dentro de su vagina. ¿Vieron cuando ella levantó la mano que yo se lo pregunté? Sí. ¿Lo vieron? Sí. No sentía el pene de un hombre. Porque al papá de ellos lo mataron pequeño, tan ellos. Y por eso se fueron a vivir con los abuelos. Con los abuelos paternos, no maternos. Y ya eso es una información importante. Ya eso es una información importante. Entonces, ella no podía. Ella entra en una terapia sexual y con cassette y con CD yo puedo hacer la terapia. Con CD yo puedo hacer la terapia. Y entonces ella resuelve el conflicto que tenía de no sentir. Y con los CD comenzaba a sentir como una campeona. Porque una mujer frígida
cuando hace terapia sexual, debe tener no uno, ni dos, ni tres, debe tener muchos orgasmos. Muchos orgasmos. Si se quita la angustia que le dio la provisión. ¿Entiende? Cuando ella me dice, no, yo siento muy bien. Y mi esposo me dice que él se siente muy bien conmigo. Y yo le digo, ¿cómo hago para darte una familia? Estuve inventando allí. Y yo le decía, no entiendo cómo puedo ayudarte. Tienes un marido, tienes 2 hijos. Tú sientes bien. Él te quiere a ti. Pero tiene otra mujer. ¿Y qué te importa? Ella se metió en el medio de ustedes. ¿Te lo dije? ¿Sí o no? ¿Están viendo la mano? Sí. Yo le dije, busca a tu marido que resuelva el problema. Y yo no encontraba, pero me dijo algo que me dio la clave. Me dijo que su papá vivía cerca de ella. Y yo le dije, múdate para tu papá, o que tu papá se mude con otras tú. Bueno, es que mi mamá vive con nosotros. Bueno, tu papá que se venga para donde están ustedes, y tu mamá, que nunca ha servido para nada, que se vaya para donde está tu papá. Entonces ella se le ocurrió decirme el secreto del mundo, que su mamá tenía un marido. ¿Me lo dijiste, sí o no? Sí. Levanta la mano. ¿La están viendo? Sí. Y yo le dije, resuelto. Si ella tiene un marido, el marido que le busque. El marido que le busque donde vivir. Ay, doctor, no vaya a decir eso junto a mi papá. Porque mi papá dice eso mismo. Y yo le digo, claro que se lo digo. Dile que vaya a la conferencia, que no vino. Ni a la pasada ni a esta. Claro que se lo voy a decir. Si estuviera aquí, me estuviera oyendo. Si esa mujer tiene un marido, el marido que le pague la casa. ¿Qué cuento es ese? Que un hijo se va a casar y va a venir a traer a la mujer a la casa mía. No, si tú no tienes cómo mantener una mujer, no puedes. ¿O qué es eso? Que mi hija se va a tener un marido y me va a traer marido a la casa mía. Estaré loco. Yo no voy a pagarle marido a ninguna hija, ni le voy a pagar mujer a ningún hijo. Si ellos quieren tener hijos, marido, que el marido le pague. Si él quiere tener mujer, que el marido le pague. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es ese cuento? Por Dios. Dios nos dio libre albedrío y dominio propio para que resolvamos el problema. No le voy a echar la culpa a mi mamá ni a mi papá. Ellos no pudieron. Ese es su problema de ellos. Ese es su problema de ellos. ¿Te lo dije, sí o no, hija? Sí. Levanta la mano, sí, sí. ¿La están viendo levantada? Sí. Entonces yo le dije, dile a tu papá que se mude y que le preste la casa a tu mamá mientras el marido le consigue casa. Pero ¿cómo voy yo, es esposo de una mujer, a pagarle la casa al marido? Ese es el colmo. Ese es el colmo. Yo me acuerdo y se lo dije a ustedes en conferencia y se lo he dicho en grupos de terapia. Al esposo de la hija mía que vivía en mi casa, que yo hice para mi mamá, yo le dije, tú te vas ya de la casa, ni una hora más aquí. ¿Me oyeron decirlo? Sí. Levanten la mano los que me oyeron decirlo. ¿Están viendo las manos levantadas? Sí. Ni una hora más aquí. Y tenía 20 años viviendo ahí, porque ellos cuidaban a mi mamadita, que estaba bien viva. Pero mi mamá murió y ellos
Siguieron viviendo en la casa. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Que se vayan? No. Pero cuando el tipo me alzó la voz, le dije, tú te vas ya de la casa. Se lo dije con una grosería de ñapa. Ni un minuto más que recoge tu maleta y te vas de aquí. Porque él no tenía ahí más nada sino maleta. La mujer también la tenía. Él había tenido 2 hijos con ella, mis nieticos. Pero ya la hija mayor tenía más de 20 años. Y el menor ya estaba para la universidad. Entonces yo le dije, no, eso no es así. Esta es mi casa, y en mi casa vive quien yo quiero, y la que iba a vivir era la hermana que tuvo un problema y llegó a vivir a la casa, y ellos comenzaron a hacerle guayaqueta. Y cuando yo me di cuenta de la guayaqueta, así llamamos en Oriente, entonces le dije, un momento, esta casa es mía, y aquí vive quien yo quiero. Me dice la otra hija, pero papaito, díselo a ella, porque ella me pregunta cada ratito cuándo me voy. Y yo le digo que tú te vas cuando tú quieras. Dile que tú te vas cuando tú quieras. Porque yo te autoricé para que viviera aquí el tiempo que te haga falta. Y entonces él se enemistó conmigo y comenzó a hablarme. Y cuando se le ocurrió hablarme en mi presencia, medio golpeado, ahí lo paré yo en seco. Le dije, tú te vas ya de la casa. Me dice mi hija, pero papaito, ¿para dónde me voy yo? Para ningún lado, esta es tu casa. Él que te busque casa. Y cuando él te haya encontrado casa, entonces que te lleve con él. A ti y a tus hijos. Bueno, el tipo le consiguió casa en un anexo por allá por Propatria. Saliendo de una urbanización de quinta, de una quinta de 2 pisos, a un anexo en Propatria. ¿Por qué? Porque no supieron conocer los tiempos. A eso es lo que yo venía hoy. Yo estuve viendo al pastor Numa, y en la misa del 11 del pastor Numa, él habló de la fe en Dios para resolver cosas. Y el pastor Dante también hablando del estiércol para crecer, habló nada más ni nada menos que de la isla, creo que es Lovín o Lovén, es una isla de más o menos 6 kilómetros cuadrados que está en el sur de África, donde metieron presos. Esa es una isla que servía de prisión, de plosario, es como un leprocomio, leposario. Yo busqué en el diccionario la palabra porque no la conocía. Allí en Carpito decíamos leprocomio. Y como yo siempre he sido pragmático, no soy científico, a pesar de que soy médico cirujano, ginecólogo, obstetra, psiquiatra, sexólogo, tengo un doctorado en consejería cristiana, tengo un posgrado dado por una universidad del norte de técnica de conducta y sexología, pero yo soy pragmático. Entonces él habló de la prisión. Esa isla fue una prisión donde metieron a Mandela por más de 27 años.
simplemente porque estaba defendiendo a las personas de su raza. Los blancos, minoría, lo metieron a él preso 27 años. Y él salió de ahí. Decía Dante, tengo que buscarme ahora la historia de Mandela. Decía Dante, estiércol para crecer. Pero hay estiércol que no sirven para crecer, sino que solo sirven para comer estiércol. Él habló de un pajarito. Vean por internet la predica de Numa no, de Dante. Él habló de un pajarito que se estaba muriendo de frío porque no emigró a tiempo y cayó tieso en el suelo, muriéndose de frío. Y entonces venía una vaca que tenía necesidades de soltar lo que tenía en la barriga, y soltó lo que tenía en la barriga y le cayó al pajarito encima. Y el pajarito se quejaba de que estaba lleno de estiércol, pero en vez de quedarse tranquilo y comer los gusanitos que le podían llegar ahí y dejarse tranquilo hasta que pasara el tiempo, comenzó a decir pío, 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 y un gato que pasaba oyó el pío, pío, y llegó, escarbó el excremento de la vaca y se comió al pajarito. Ya no va a decir más nunca pío, pío. Eso es lo que decía Dante. Hay que esperar tiempo, como Mandela esperó 27 años. Y a eso yo venía a la conferencia, porque iba a hablar de los tiempos que Venezuela ha estado esperando, donde ladrones han existido robando lo que era del pueblo de Venezuela. Ladrones. Leyó un amigo mío que no lo conozco, pero es mi amigo porque tengo sintonía con lo que él habla, incluso en la forma como hablaba antes. Ahora no habla así, como que le aconsejaron que no hablara así, pero él hablaba de la historia, sabe mucho de historia. Él sí es político y yo lo oigo hablar de política. No me pierdo un programa de él, los grabo, los oigo, los repito, los aprendo, pero como es político no le voy a dar recomendación, no voy a decirle su nombre, pero oigo ese programa. Para mí es el mejor programa que tiene la televisora nacional. Es el mejor. Antier me llevó una viejita ya, que yo me contenté con la viejita, y esta es más vieja que yo, pero con una brillantez, que habló de maravilla. Yo lo tengo grabado, ese programa lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Y pasé toda la noche oyéndolo, porque lo grabé y después lo volví a oír cuando lo repitieron en la madrugada. Y después al otro día me desperté y lo escuché de nuevo para aprender. Entonces yo venía a decirle a dos amigos míos que no lo conozco, afortunadamente, un amigo cuya mamá, blanquita, Catirita, tuvo un hijo por allá por África, por los lados de Kenia,
de un negrito, porque él era de aquel lado, pero ella era norteamericana. Y tuvo su muchachito, por supuesto, y luego gato casratón. Él salió a la raza más fuerte. Pero fue criado por unos abuelos. Y yo veía la foto, porque yo dije, yo quiero ver esa foto de ese tipo, de su historia, en el rostro, así como le dije a ella lo que pasaba, con la característica de la mamá, como se lo dije a él. Como ustedes me han oído que se lo he dicho a muchas personas aquí en la conferencia. Y se lo digo a la gente cuando va a terapia conmigo. Yo no te voy a preguntar lo que yo estoy viendo, yo te lo estoy diciendo. Ustedes me han oído que lo he hecho muchas veces aquí, sí, en conferencia. ¿Sí o no? Sí. Levanten la mano los que me han oído diciendo aquí en conferencia. Vean la mano, ¿la están viendo? Sí. Díganlo en voz alta, ¿la están viendo? Sí. Bueno, Dios le da dones a uno. Al antiguo le da su don. Al pastor Numa de la iglesia católica le da su don. Y a mí, que entré a la escuela de medicina para estudiar psiquiatría, y cuando vi al psiquiátrico lo que había, dije, yo no estudio esto, aquí no se cura nadie. Y cuando vi el nacimiento del primer niño que yo vi nacer en la maternidad Concepción Palacio, yo dije, yo voy a estudiar obstetricia. Ya yo estaba haciendo la diligencia para irme a estudiar ingeniería. Y cuando vi el nacimiento del muchachito, era como el muchachito me estaba diciendo, epa, ¿para dónde te vas? Y después últimamente le he dicho a ustedes en conferencia, que era como que me había dicho al muchachito, yo te necesito. Y cuando sentí que él me necesitaba, ya siendo jefe de servicio de obstetricia, el primer obstetra de posgrado que llegó al oriente de Venezuela, fui yo. Y cuando ya era jefe de servicio de obstetricia, renuncié para venir a hacer psiquiatría, porque habían cambiado los modelos psiquiátricos. Renuncié a la máxima jerarquía que un médico puede esperar. Jefe de servicio de su especialidad, para venir a ser peón y comenzar a ser. Yo le decía, se me fue el tiempo y no hablé claro de los dos que iba a hablarle, pero de ese yo vi el rostro de esa mamá desafectiva. Después tuvo otro muchachito ya parecido a la raza de ella, pero vi la foto donde estaba ella con el muchachito pequeño pegado y el otro, claro, ya estaba más grandecido, pero así, viendo la cámara, el otro pegado de su mamá. Había una diferencia, porque al grandecito lo criaron los abuelos maternos, lo despegaron del padre. Me imagino que no habrán hablado de aquel para que no se pareciera a él. Y era profesional de Kenia, pero de una raza que ellos consideran inferior. Pero vi al amigo, no voy a dejar de decir su nombre, dejé de hablar del primero que mandó a bombardear
como buen presidente de imperio, mandó a bombardear. Me imagino que ahí cayeron parte de su raza. Pero él hizo una amenaza contra Venezuela. Y yo dije, en aquel tiempo no se metan con Venezuela. Venezuela es el Edén de este tiempo. El país más rico del mundo. Tenemos toda la riqueza que quieren todos los demás países. Tenemos todo. Más rico en petróleo, más rico en oro. El segundo, el tercero en gas. Tenemos minerales más valiosos que el petróleo. Tenemos la mayor riqueza en agua. Y en la década del 80, cuando yo daba curso a nivel internacional y me dieron esa placa que vieron ahorita, por allá en uno de los países del norte, yo supe que estaban enseñando a los niños de la escuela a prepararse para venir a defender las riquezas del mundo que estaban en manos de unos ignorantes. Yo soy uno de esos ignorantes. Yo soy uno de esos ignorantes. Pero soy médico cirujano que ninguno de los dos es. Soy ginecólogo y obstetra que ninguno de los dos es. Soy psiquiatra que ninguno de los dos es. Establecí una jerarquía terapéutica que no hay otra en el mundo. Y que la Federación Médica de aquel tiempo quiso cerrar el servicio. Porque no era la ciencia como ellos consideran la ciencia. Pero yo les he pedido en desafío, muéstrame a un paciente psiquiátrico que tú lo hayas curado con pastillas. Y yo te voy a mostrar paciente psicótico, ese entre ellos, que yo lo he curado sin pastillas. A este, cuando llegó, que los testículos le bajaban las hormonas para quitarle la angustia que le producía la amígdala. Cuando yo logré bajarle la frecuencia cerebral y que se pudiera pegar de su mujer sin conflicto, él comenzó a tener relaciones sexuales con ella, sanas. Esta bolsita se la enseñé yo la otra vez en una conferencia anterior y dije la semana pasada que la iba a traer de nuevo. Ellos me regalaron este estatua. Un busto de una mujer y un hombre amándose. ¿Se está viendo claro? ¿Ah? ¿La están viendo? Sí. Y del otro lado es igual. De un lado se ve la mujer y del otro lado se ve el hombre. De este lado se ve la mujer. ¿Están viendo? Sí. Y de este lado se ve el hombre. ¿Están viéndolo? Sí. Ellos vinieron, que hasta el apellido se cambiaron para llegar a Venezuela. La familia venía después de la guerra. Eran judíos. Yo quería averiguar si el amigo Trump es judío o no. Yo sé que el hijo del señor de Kenia no es judío. Pero como que es, le cambiaron una letra. Pero el Señor, ambos no tienen problema con la raza, tienen problema con el Dios dinero.
El Dios dinero versus el Dios Padre. El Dios dinero sacó a Dios de las iglesias del norte de Europa. Agarraron esas iglesias monumentales para negocios. Yo se lo dije en otra conferencia. Para hacer dinero. Y la consecuencia es que más del 51% del pueblo del norte de Europa no cree en Dios o no lo conoce. El 25% son cristianos evangélicos, 25% son cristianos católicos y el 19% son cristianos evangélicos. Pero yo no entiendo esa denominación. Para Dios no existe denominación. Para Dios no importa si tú eres católico o eres evangélico o eres metodista. Para Dios lo importante es que tú seas de Cristo. Y Dios lo dice en su palabra: nadie va al Padre si no es a través de mí. Y Dios le dijo a su pueblo, a quien venía a salvar: yo tengo otro rebaño que ustedes no conocen. Y habrá un solo redil y habrá un solo pastor. Nosotros, los gentiles, somos el pueblo que ellos no conocían. Pero somos cristianos primero que ellos. Primero que ellos. ¿Saben por qué dice la palabra de Dios? Los últimos serán los primeros y los primeros postreros. Una razón sencilla. Yo se lo dije al principio de la conferencia. Ni siquiera los discípulos de Cristo creyeron en Él. Cuando Cristo murió, se fueron a esconder todito. Y Cristo le dijo que lo esperaran, porque Él iba a verlo. Y al pobre Tomás, que dijo que no creía si no lo veía, le dijo: ¿no crees, Tomás? Ven, tócame, mírame las marcas, toca mi costado, mete tu mano en mi costado, para que vieran el hueco de la lanza. Y le dice: bienaventurados los que sin haber visto han creído. Tú para ver, para creer, tienes que tocarla. Nosotros, los que creemos en este tiempo, somos bienaventurados. Y somos postreros. Y los postreros serán primeros. Pero los primeros serán postreros. Yo le decía a este amigo, y quería hacer la oración por él, porque pobrecito, él cree que va a dominar a Venezuela. No lo van a dominar. Venezuela es de Dios y está dando demostración de ser de Dios. Está demostrando buscar paz con amor. Con amor. Yo se lo decía al chofer de plaza. Yo se lo decía hoy al chofer, al libre que me traía. Cuando me quiso hablar mal, le digo: me va a hablar mal. Y un gobierno que le lleva comida a su casa a todo el mundo. A los buenos y a los malos. Les lleva comida a todo el mundo. Por lo menos a mí me da. Yo tengo mi potecito de leche. Y de arroz. La yuca la compro para hacer buñuelo, pero tengo azúcar. Si no tuviera el potecito de azúcar, no pudiera hacer buñuelo. Como a mí me gusta comer dulce de vez en cuando. A esa que se va, una muchacha tan elegante, la mamá le está destruyendo la familia.
No es posible. Después me mandó a alguien, bueno, no me lo mandó a mí, pero se lo mandó a otra persona, hablándole que el marido de ella, que yo estoy defendiendo para que ella se reconcilie con su marido, y que mande a freír mono a la vieja, que no la deja a ella con el padre de sus hijos, pero tiene un marido escondido sin casa. ¡Qué bueno! Y es educadora. Es educadora. ¿Y cómo va a educar a sus hijitos? Hablándole mal a sus nietecitos de su papá y de su abuelo. ¿Qué le va a quedar a ese muchachito varón? ¿A quién se va a querer parecer? Y tiene una hijita hembra. ¿Qué le va a quedar a esa hijita hembra? ¿Con quién se va a querer casar? Si oyó la maldad que la abuela decía de su papá, ¿con quién se va a querer casar? A veces, yo se lo dije que era un paciente, que le advertí, no vaya a hacer inadecuación al principio de la conferencia, porque si vas a hacer inadecuación te vas a ir. Pues yo vine a pelear. Y a ese paciente antes se lo dije, estoy haciendo, se puso bravo conmigo porque hizo un libro, video, el cuarto, y se puso a pelear porque no tenía portales. Y yo le dije, espérate, voy a hacer un libro video de portales, de puros portales, pero va a costar entre 500, 1000 y 1.000.000 de bolívares. Y si te quieres curar, vas a tener que comprarlo. O vas a pedirle a este que le puse aquí, pobrecito, le vas a tener que ir a pedir a un neurocirujano que te quite la angustia que tienes en la amígdala, que te enloqueció y te tenía deambulando. Ya no deambulas, ya eres un buen profesional, ya eres un buen profesional, ya no deambulas. Y si sigue preparándose, podrá tener una relación de pareja sana. El que nunca podrá tener una relación de pareja sana es el que no cambia lo que tiene que cambiar. El que no cambia lo que tiene que cambiar no puede. No puede. Vamos a orar, porque tenemos que orar enseñándole a ustedes a entrar en relación con Dios. Yo le iba a hablar también del sacerdote Numa y su prédica del 11 de agosto. La revisé, la analicé, la estudié. Iba a hablarle hoy de la prédica de Numa. Yo no me pierdo una prédica de él. Pero bueno, no tengo oportunidad hoy de hablar de él. Él habló de Lucas, del capítulo 12, del 32 al 48. Ya no puedo.
Pero voy a hablar en la próxima conferencia de esa prédica de Numa. Yo le quiero decir, yo soy cristiano, evangélico. Pero yo no creo en denominaciones. Creo en Cristo. Por eso le voy a hablar no puedo tomar el discipulado de mañana para esa prédica de Numa, porque ya he estado tomando el discipulado para ayudar a las parejas a que los hijos no se pierdan, a que los hijos sean de Dios, porque ese es un compromiso para con Dios. Y un compromiso para con Dios se pierde cuando hay idolatría por hijos o por padres o por tíos o por hermanos. Dios es Dios y no permite otros dioses delante de Él. Cualquier otro Dios delante de Dios es un ídolo. Sea mujer, sea marido, sea hijo, sea hermano, sea mamá, sea papá. Dios es Dios. Y el que no se entrega a Dios, no va al reino de Dios. Dios habla y hace obligante la sujeción a su palabra. La sujeción a su palabra es obligante. Él es su palabra. Dios es su palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es su palabra. O te sujeta o te sujeta. Me acuerdo de Numa. Hay que aguantar el estiércol muchas veces. Pero yo, en esa prédica del 2004 de Numa, puedo enfrentar el discernimiento de querer ser como el mundo para vencer al mundo. No, señores, el mundo se puede y se tiene que vencer con el amor de Dios. Vamos a orar, porque si esta conferencia llega al norte, algún país del norte, que lo oigan, los que tienen que oírlo para salvarse del lago de fuego. El que hace daño, el que persigue, el que ataca, el que injuria con falsos negativos, eso no entra al reino de Dios. Ese va al lago de fuego. Dice la palabra de Dios, más le vale no haber nacido. Más le vale no haber nacido. Más que el oro. Se me olvidó decir algo que había visto analizando el rostro de la familia del amado Trump.
la mamá de él tiene huérfano del grueso. Y el papá de él, yo no sé qué le pasó, pero tiene como un hueco del lado derecho, aquí en la sien. No sé qué pasó. Pero si tiene esa ahí del lado izquierdo, yo puedo presumir que tenía problemas con el papá de él, el abuelo de Tom. Yo puedo presumir, yo no estoy diciendo que algo sea así o no sea así. Yo puedo presumirlo. Él tiene un hueco, a lo mejor es una operación, intervención quirúrgica, quién sabe. Pero si es una intervención quirúrgica, de ese lado había problemas con su padre. Pero eso no era lo que le quería decir. Lo que le quería decir es que me quedé sorprendido, maravillado, que el suegro del amigo Trump se parece más a Trump que el papá. Es idéntico. Yo vi la foto. Es idéntico. Y yo pensé, esa mujer, esa señora, la esposa de él, se casó con su papá. Buscó a un hombre igualito al papá. Sorprendente, yo dije, se casó con el papá. Bueno, vamos a orar para cerrar esta conferencia. Me alargué porque vi que se estaban devolviendo lo que se habían salido. Me imagino que la lluvia lo echó para adentro. Cierren los ojos. Vamos a orar. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire sale lentamente de los pulmones, agradablemente. Lenta y agradablemente de los pulmones. Cuando el aire sale de esta forma de los pulmones, lenta y agradablemente, vas a sentir como una sensación de quietud, de gozo, de tranquilidad. Siente la tranquilidad como una sensación de quietud y de paz. Siente la paz. Percibe la paz. Percibe en tu mente tranquilidad, quietud y paz. La paz es una emoción espiritual que solo se percibe en el gozo del Señor. No hay forma de sentir paz si no es en la presencia del gozo del Señor. Percibe la paz, la quietud, la tranquilidad. Y si lo percibes, vas a sentir que estás bajo la protección de la presencia de Dios. Siente la protección de la presencia de Dios. Porque solamente la paz se puede percibir en el gozo del Señor. Y solamente el gozo del Señor se puede percibir en su presencia.
No hay forma de sentir gozo de Dios si no es en su presencia. Es un modelo espiritual. Relájate, relájate, sintiendo ese gozo, esa paz, esa sensación de misericordia de Dios. Sin misericordia de Dios, nadie verá a Dios. La piedad, el amor, la misericordia, la benignidad es un arma con la cual vamos a inundar al mundo. Pero si tú no tienes en tu corazón misericordia, piedad, benignidad, amor por los débiles, amor por los que no tienen, amor por los más necesitados, si no tienes esa benignidad y ese amor, no entrarás al reino de Dios. Cambia. Cuando tú salgas de este mundo, tu espíritu salga de tu cuerpo y entres al mundo espiritual, tienes dos opciones. No tienes tres, tienes dos opciones. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si tienes que cambiar, cambia ahora, que estás todavía con tu espíritu dentro de tu cuerpo físico. Cuando tu espíritu salga de tu cuerpo físico, ya no hay remedio. Ya no es posible volver atrás. Irás a rendir cuenta ante nuestro Dios creador y Dios te dirá que Él te dio libre albedrío y dominio propio para cambiar el modelo del mundo de ganar y de perder por el modelo de Dios, que es de amar y de servir. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo claramente: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y ese modelo de servir es inherente del amor ágape de Dios. Y el amor ágape de Dios es inherente en nuestro espíritu. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él es espíritu y nos hizo espíritu. Él es amor y nos hizo amor. Él es creador y nos hizo creador. Por eso nosotros podemos, en nuestro libre albedrío y con nuestro dominio propio, cambiar el modelo emocional que el mundo hizo en nuestra mente. Podemos cambiarlo si seguimos la dirección que nos dio nuestro Padre Celestial. Ama al prójimo como a ti mismo. Hay un modelo bíblico que nos enseña el perfeccionamiento de la ley. Cierra tus ojos, déjate llevar. Hay un modelo bíblico que nos enseña
el perfeccionamiento de la ley. La primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23, nos dice: este es su mandamiento. 2 puntos. Que aceptemos y creamos en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Dios venido en carne, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Así que de ti depende tu mujer y tus hijos. Esa es tu familia, tu pareja y tus hijos. De ellos vas a darle hijos a Dios. Y aun cuando no tengas hijos paridos, tienes un modelo para que un amigo sea tu hijo, para que una amiga sea tu hijo. Pero eso te lo dice el versículo 23. Pero en el mismo capítulo 3 de la primera carta de Juan, en el capítulo 15, te dice que el que aborrece a un hermano no tiene entrada al reino de Dios. No puedes hablar mal de un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios se van a conocer por los frutos. La Biblia nos lo enseña. Por los frutos lo conocerás. El que ama a su hermano y cree en Dios tiene entrada en su reino. El que aborrece a su hermano y dice que cree en Dios, no es cierto. Si creyera en Él, le obedecieras. Y si le obedecieras, amaras al que te aborrece. Amaras y perdonaras al que formó contigo un modelo donde los hijos de Dios van a crecer y van a multiplicarse, y nunca formarás modelo con quien no se sujeta a la dirección de Dios. Ahora cuento del 1 al 3. Y cuando cuente el número 3, te sentirás muy enérgico, muy energizado. Te sentirás muy bien, con mucha energía. Comienzo a contar y digo 1, la energía sube por tus pies, por tus piernas, sube a tus muslos, sube a tu cadera, sube a tu abdomen, sube a tu pecho,
sube a tu cuello, sube a tu rostro. Siente la energía en todo tu cuerpo. Energía y bienestar. Bienestar y energía. Energía, bienestar y alegría. Siente el bienestar, siente la alegría. Reconócete como hijo de Dios y regocíjate dentro de ti. Regocíjate como hijo de Dios. Siéntete hijo de Dios y regocíjate dentro de ti. Regocíjate. Siente la alegría de pertenecer a los hijos de Dios, de no hacer idolatría, de pertenecer a los hijos de Dios sin idolatría, sin idolatría. Abre los ojos y ríete, ríete. Bueno, me faltó puntualizarle algo que voy a enseñarle. Yo le leí una comunicación del año 89 que dio una directora que hizo el posgrado de enfermera psiquiátrica en el servicio, pero se me olvidó mostrar esta placa que en el año anterior, en el año 88, 1988, ¿se está viendo? Me dieron los cursantes del posgrado integrantes del posgrado básico de salud mental y psiquiatría al personal del servicio de psiquiatría del hospital José Gregorio Hernández Los Magallanes de Catia. Esto es del año 1988. Por su valiosa colaboración, los integrantes son Álvarez Emilia, Castellanos Saturnino, Díaz Carmen, García Alcida, Sanguino Estela, Vergara Rosa, Caracas, julio de 1988. Este año me dieron la placa. El siguiente año me dieron la comunicación que le leí antes. ¿Está claro? Con eso lo quiero decir que durante 2 años estuvieron dando méritos ellos, cursantes de psiquiatría, al servicio que la Federación Médica y después un grupo de politiqueros quisieron cerrar. Cuando yo hice el informe al presidente de la República, un informe que no llegó a él, en defensa del servicio, bueno, no llegó el informe a él, pero no pudieron cerrar el servicio. Yo me lo puse y peleé contra la Federación Médica y le dije: ustedes no pueden cerrar el servicio, yo soy el jefe del servicio. Si cierran el servicio, que es un servicio de emergencia, tienen que cerrar la emergencia del hospital, porque el problema que puede tener el servicio lo tiene la emergencia del hospital. No pudieron cerrarlo porque era una politiquería lo que querían hacer, cerrando todo el hospital menos la emergencia, para decir que el hospital no servía. Como yo me les enfrenté, no pudieron cerrar el servicio. Yo a veces soy peleador, como hoy, que venía a pelear contra los suegros de estos 2 presidentes
que tienen en su haber un mundo que quizás lo aparte de ir al reino de Dios. Como decía mi papá, Luisito, o sí, o sí. No hay vuelta a Dios. O sí, o sí. Y yo, por supuesto, no era gafo. Le decía, sí. Porque yo sabía cómo me amaba. Yo sentía su amor. Yo le conté en una oportunidad, no sé si a ustedes, en la conferencia, pero le conté en una oportunidad, en un discipulado, que una vez mi mamá me mandó a meter preso. Estaba yo en 5º grado. Un muchachito del 5º grado. Pero tenía el tamaño que tengo actualmente. Porque yo era muy desarrollado cuando muchacho. Ella me mandó a meter preso por algo que yo no había hecho, pero que le dijeron que yo lo hice. Yo le decía, mamita, yo no he hecho eso. Pero la persona que me acusó decía que yo lo había hecho. Yo no hice nada. Yo estaba parado así, muy tranquilo. Ni me di cuenta lo que había pasado. Pero había unos borrachitos ahí enfrente, una taguarita que estaba enfrente de la casa, y ellos le enseñaron algo grosero por entre las manos mías. Y yo ni me di cuenta. Estaba así. Entonces ellos le enseñaron eso a una señora, para que la señora se diera cuenta, le llamaron la atención. Pss, 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 pss. Cuando la señora levantó la cara y vio eso, ella dijo que yo era quien se lo había enseñado. Y mi mamá me preguntó, mamáita, yo no he hecho eso. Pero Luisito, yo no he hecho eso. Ella me dijo, yo no he hecho eso, mamáita. Y mi mamá, para que yo dijera que sí lo había hecho, me mandó preso. Y mi papá cogió su hamaquita, se la montó así, y dijo, vámonos, Luisito. Él me decía de otra forma, vámonos, Chichoquito. Y yo le decía, pero yo no hice eso. Luisito, ¿sí o sí? Vámonos. Y él se metió preso conmigo. Y entonces su hamaca al lado de la mía. ¿Será eso amor? ¿Será amor? Amor ágape de Dios tiene una característica sine qua non. Sine qua non. La característica del amor ágape de Dios es que es protector. Si no es protector, si no tiene capacidad para proteger, no me digas que tiene capacidad para dar amor. Si no tiene capacidad para proteger, no puedes dar amor. Por eso Dios manda, no se unan en yugo desiguales. Sujétense los unos a los otros por el amor a Dios. Protéjanse entre los dos. ¿Está claro? Bueno, tengo que irme. Alguien que me diga una